Hola, ¿qué tal, estimados y estimadas estudiantes, estimados chimbawambis, queridos colegas también que ven estos videos? Primero que todo, darles las bienvenidas a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Manuel Torres, profesor del Colegio Alemán y más conocido como Profe Troll Maravilloso actualmente. En este video vamos a explicar los ejercicios 27, 28 y 29 de lo que tiene que ver con el modelo de prueba de matemática 2021 de la prueba de transición de este año. La prueba de transición que de alguna forma viene con algunos cambios respecto al antiguo PSU. Así que los invito a que revisemos los videos de forma bastante didáctica a continuación. En este ejercicio 27 que nos corresponde ahora, tenemos la siguiente situación. Nuevamente un problema de planteo. Tenemos que la tarifa de cierta compañía de telefonía consta de un cargo fijo mensual de 9.000 pesos más un cargo de 50.000 por minuto que se habla. Si durante los primeros 240 minutos esta tarifa se modela mediante una función de la forma que está acá, que recuerden que esto es una función de la forma, no sabemos todavía si es que es una función afín o lineal, ¿ya? Es una recta en el plano. ¿Cuál de la siguiente gráfica representa mejor a la gráfica de f? Aquí está súper redundante, gráfica, ¿sí? Un tema de lenguaje. Entonces tenemos 5 opciones, ¿ya? Y acá los conocimientos previos que yo debo tener claramente es función lineal y afín, que eso se ve como en octavo, en primero medio, ¿cierto? Función lineal y afín. Tener comprensión de su gráfica, de cómo se comporta su pendiente, de qué es lo que significa el coeficiente de posición, ¿ya? Y también yo coloco acá comprensión lectora porque como son problemas de planteo, muchas veces puedo saber mucha matemática, pero si no me concentro, si no tengo comprensión lectora, estoy mal, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que nosotros tenemos, voy a leer esta parte que me parece bastante interesante y para poder comprender esto, que la tarifa de cierta compañía de telefonía consta de un cargo fijo mensual de 9.000 pesos, ya. Y a eso se le agrega un cargo de 50 pesos por minuto que se habla. Ustedes deben colocarse en la siguiente situación. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo en un mes no ocupo los minutos? O sea, ocupo 0 minutos. Igual me van a cobrar un cargo fijo mensual que son 9.000 pesos. Por lo tanto, yo tengo la función que es justamente la que me decían, ¿cierto? Que es f de x, ¿cierto? Mx, que m en este caso va a ser los 50 porque eso es lo que se va multiplicando por los minutos. Entonces acá en este caso el x va a representar la cantidad de minutos que yo hable. Y esto se le debe sumar justamente el cargo fijo que siempre es lo que va sumándose después de la pendiente y después de la pendiente por justamente el x. Entonces aquí hay que recordar algunas cosas de función, en este caso esto que está acá para que sepan de qué contenido estamos hablando. Esto es una función afín, ¿sí? Es una función afín porque no pasa por el punto 0,0, ya que si por ejemplo tengo f de 0, esto me queda 9.000. O sea, significa de que yo cuando ocupo 0 minutos, el valor que yo debo pagar sí o sí, que esto es un beneficio de la empresa, ¿cierto? Es 9.000 pesos, ¿ya? Y así yo voy reemplazando cualquier valor. Entonces, pero acá me dice, de alguna forma, de cuál de estas gráficas representa mejor la situación. Y otra cosa que es sumamente importante es que este valor que está acá, que se llama coeficiente de posición, ¿ya? Significa de que existe un punto de coordenadas 0,9000 o 0,n, ¿cierto? En donde la recta intersecta en este caso al eje Y. Siempre ese valor que está acá sumándose al final o restándose es el valor que representa la intersección de la gráfica de la recta con el eje Y. Entonces yo ya sé que la gráfica intersecta en el punto 0,9000. Entonces, por lo tanto, esta gráfica no puede ser, ¿cierto? Esta gráfica no puede ser porque parte del 50, fíjense, acá parte del 240. Entonces puede ser en este caso, solamente con esta información, puede ser la A, la C o la E. La A de Ayuwoki, la C de Cristo y la E de Espíritu Santo. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que empezar a diferenciar. Ya, y lo otro que también es bueno acá
es que las tres tienen bueno, es que todas llegan hasta los 240 minutos, porque eso es lo que me dice que esta función modela, que dice que si durante los primeros 240 minutos, entonces está bien. Ahora, yo descarto completamente esta, porque incluso, imagínense una empresa que cobre siempre lo mismo, 9.000 pesos, cuando ocupe de 0 minutos hasta 240 minutos. No le conviene, pues porque fíjense que esta función que está acá es constante, la E. Esta función que está acá es constante, ya no es creciente ni decreciente. Entonces no se toma en cuenta. Y la otra que descarto también es esta, porque justamente es una función decreciente. Y es imposible que sea decreciente porque yo mientras más minutos ocupe, más alto va a ser el precio. Por lo tanto, la alternativa correcta es justamente esta que está acá, que sería la A de Ayuwoki. Vamos con la siguiente, ojalá que les haya quedado claro. Vamos siguiendo la misma tendencia con el tema de funciones, ¿ya? Y en este caso tenemos algunos contenidos previos que coloqué acá, que son, debo saber, función lineal y afín. En este caso no sabemos todavía si que son funciones lineales o afines. Recuerden que la función lineal es la que pasa por el punto 0,0, el origen, y la función afín es la que no pasa por el punto 0,0. Debo también tener conocimiento de sistemas de ecuaciones y por lo tanto debo saber algún método para resolverlas. Y además debo tener conocimiento de cómo se evalúa una función. Nada más que eso, ¿ya? Entonces, o en general acá es funciones el tema. Por lo tanto, voy leyendo. Una empresa de arriendo de autos cobra 70.000 pesos cuando su vehículo A recorre 50 kilómetros y 120.000 pesos cuando su vehículo A recorre el doble, 100 kilómetros. El cobro que realiza la empresa para el vehículo A, en términos de los kilómetros recorridos, se modela a través de la siguiente función de la forma, o sea, una función lineal o afín, ¿cierto? Donde va a ser f de x, que es mi griega, la variable dependiente, es igual a mx más n. Recuerden que la m es la pendiente y el n es el coeficiente de posición, y el x es la variable independiente. ¿Cuál será el cobro del vehículo A cuando recorra 200 kilómetros? Ya, perfecto. Entonces lo que debo hacer acá es traducir esto a matemática. Primero, tenemos nosotros que f de x es igual a mx más n, ¿cierto? Ese es como el modelamiento de mi función que de alguna forma modela, ¿cierto?, esta situación. Ahora, hay que reconocer algo. La x, ¿cierto?, va a representar en este caso los kilómetros recorridos del vehículo. Recorridos. ¿Ya? Y en este caso es la variable independiente. ¿Sí? Es la variable independiente. En cambio, la y en este caso, que es mi f de x, va a ser justamente el monto a pagar. El monto a pagar. ¿Sí? Que está justamente asociado a lo que son pesos. ¿Ya? Entonces, la y es la variable dependiente, porque claramente aquí, dependiendo del el monto a pagar, depende de lo que yo recorra en el vehículo. Si yo recorro de alguna forma 500 kilómetros, va a ser mucho más alto el precio. En cambio, si recorro 20 kilómetros, va a ser mucho menos. ¿Ya? Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a reemplazar. Primero tengo el siguiente dato, 70.000 con 50.000. ¿Ya? Recuerden que este es mi x, este es mi f de x. Esa es la idea, reemplazo. Entonces tengo 70.000 es igual a 50, no coloco km de kilómetros, x, perdón, aquí no es x porque reemplacé por x, es m, más n. Entonces vamos a dejar una ecuación con dos variables, con m y n como incógnitas en este caso, la pendiente y el coeficiente de posición. Y tengo por otro lado, con otro color, acá el otro dato, 120.000 con los 100 kilómetros. Entonces recuerden que este es mi x y este que está acá es mi f de x. Por lo tanto tengo 120.000 es igual, en este caso, a 100 m más n. ¿Y qué es lo que formé acá? Si ustedes ya se están dando cuenta, un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones súper simple porque como tengo ya las n igualadas de alguna forma, yo lo que hago acá es justamente restar ambas ecuaciones. Estoy aplicando el método de reducción. Y al restar, voy a restar
voy a restar de abajo hacia arriba para que me queden positivas las restas. Entonces resto, se me van, o como digo yo, me piteo la n, ¿cierto? Y me queda que ahora tengo 100m menos 50m, 50m, la resta, ¿cierto? Y 120.000 menos 70.000 es 50.000. Y fíjense que nos van a dar cifras bastante bonitas. Si yo divido ahora por 50 para encontrar la pendiente, m va a ser igual, simplifico los ceros, ¿cierto? Y 5 en el 5000 me da justamente 1000. ¿Ya? Esta es la pendiente. Pero necesito saber ahora cuánto equivale el coeficiente de posición, ¿cierto? Entonces tengo que, si yo tomo el coeficiente de posición, que es 1000, y lo reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones, por ejemplo, lo voy a reemplazar, por ejemplo, no sé, estoy inventando acá, por ejemplo, aquí, lo voy a reemplazar ahí. Entonces tengo lo siguiente. Tengo acá 70.000, lo voy a hacer por acá, es igual a 50 por 1000, ¿cierto? Que es mi m, y esto más n. Entonces sería 70.000 menos, porque todo esto que está acá lo paso restando para el otro lado, y 50 por 1000 es justamente 50.000. Y este es mi n, o sea que mi n finalmente es justamente 20.000, ¿cierto? 20.000, sí. Este es mi n. Entonces ya tengo mi m y mi n. Por lo tanto, puedo formular mi ecuación, mi función, perdón. Entonces tengo que finalmente acá, mi f, esto implica, vamos a colocar acá, esto implica que mi f de x se puede escribir de la forma 1000 por x más 20.000. ¿Sí? Esta es como la función que modela esta situación del tema del arriendo de estos autos. Y ahora me están preguntando cuál será el cobro del vehículo A cuando recorra 200 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Justamente irse a este conocimiento previo, que es evaluar una función. Entonces tengo que si yo calculo f de 200, vamos a tener que esto es 1000, ahí es un 1000, ¿cierto? Por 200 más 20.000. Y esto sería f de 200, o sea, cuando yo recorro 200 kilómetros, esto va a ser 200.000 más 20.000, ¿cierto? Y esto sería finalmente 220.000 pesos que debo pagar cuando justamente recorro los 200 kilómetros. Y esta es la respuesta correcta, por lo tanto, va a ser la respuesta en este caso B de Watson Byron. ¿Sí o no? Entonces, fíjense que es un ejercicio que involucra harto conocimiento, hartas cosas, como función lineal, afín, ¿cierto? Sistemas de ecuaciones, y ahí en el sistema de ecuaciones aplico el método que yo desee, reducción, sustitución, en este caso era mucho más fácil reducción. Ahora, el que haga, por ejemplo, igualación, ningún problema, y evaluar una función. Vamos con el siguiente, el último de este video. Ya, tenemos nuevamente funciones, ¿sí? Porque recuerden que el eje de álgebra y funciones es muy potente en esta nueva prueba. Va a ser el eje más potente de todos, ¿ya? Entonces tenemos acá sea f una función afín, ya, nuevamente, entonces conocimiento previo, función afín, tener conocimiento de lo que es una función inversa y cómo calcularla, evaluar una función también es muy importante, y composición de funciones que aparece acá al final. Ya hay que tener un conocimiento básico de lo que es componer funciones. Por lo tanto, tenemos acá, sea f una función afín, tal que f, ¿esto cómo se lee? Tal que f se define como una función que va de los reales a los reales, o sea, es una función real. Y f a la menos 1 es una función inversa, es su función inversa. Y me dan datos, me dice que la imagen de 2 es 4, la imagen de 3 en la función inversa es 5. ¿Cuál es el valor de la imagen de 4 en la menos 1 en la inversa, más la imagen de 5, más la composición entre la inversa y la función misma de 4? ¿Se dan cuenta? Es como re loco lo que estoy diciendo, es como un lenguaje. Ya, pero si lo queremos leer como de forma mucho más como yo digo, para el pueblo, ¿cierto?
Es como si f de 2 es igual a 4, si f a la menos 1 de 3 es igual a 5, ¿cuál es el valor de f a la menos 1 de 4 más f de 5 más f a la menos 1 de f de 4? Entonces vamos parte por parte. Primero, acá tenemos que decir ya, sean, ¿cierto?, la función f de x que es igual a mx más n, ¿sí? Porque me están diciendo que es una función afín. Por lo tanto, si es una función afín, este n es distinto de 0, porque si n fuese 0, estaríamos en una función lineal que pasa por el punto 0,0. Y en este caso no es así porque es una función afín, no pasa por el punto 0,0, ¿ya? Entonces su coeficiente de posición es distinto de 0. Pero esto que está acá yo lo puedo escribir así, porque esto que está aquí, el f de x, es mi y, ¿cierto? Eso lo deben saber. Lo reemplazo, ¿ya? Y para poder encontrar la función inversa respecto a esta, ¿qué es lo que debo hacer algebraicamente? Despejar la x. Entonces despejo la x, acá, lo voy a hacer con otro color. Al despejar la x me queda y menos n partido por m, ¿cierto? Y esa es mi x. ¿Qué implica esto? De que como yo despejé la x, tengo que la función inversa de x va a ser igual a mismamente lo mismo que está acá, ¿ya? Pero en vez de y, coloco x. Porque siempre las funciones tienen que estar representadas así, con el x menos n partido en m. Entonces tengo dos cosas acá. Tengo la función normal, que es la función justamente f de x es igual a mx más n, y tengo su respectiva función inversa, ¿ya? Ahora, tengo los siguientes datos. Tengo acá los siguientes datos, que f de 2, ¿cierto? Acá lo voy a colocar. F de 2 es igual a 4. ¿Qué significa esto? Significa de que yo cuando reemplazo el 2 en el x, la imagen es justamente 4. Entonces me voy a la función f y digo, f de 2, ¿cierto?, es igual a justamente 2m más n, y esto es igual a 4. Por lo tanto, acá tengo ya una ecuación, ¿cierto? Tengo una ecuación. Perfecto. Ahora, lo otro que tengo acá es justamente f a la menos 1 de 3 es igual a 5. ¿Qué implica esto? De que si yo reemplazo el 3 ahora en la función que está acá, que es la función inversa, si reemplazo el 3 acá y acá lo reemplazo, eso me da 5. Por lo tanto, tengo que f a la menos 1 de 3 es igual a 3 menos n partido por m, y esto es igual a 5. Pero ojo con esto, porque si yo el m lo paso multiplicando para acá, me queda lo siguiente, me queda 3 menos n es igual a 5m. ¿Ya? Puedo pasar multiplicando por el teorema fundamental de las proporciones, que me dice que dos razones igualadas, para que se cumpla una proporción, la multiplicación cruzada se cumple, ¿ya? Y ahora esto lo voy a dejar así, lo voy a dejar como 3 es igual a 5m más n, ¿ya? Entonces fíjense que tengo, acá voy a destacar con negrito, ¿cierto? Tengo dos ecuaciones con dos variables, con m y n, y vuelvo a tener un sistema de ecuaciones. Por lo tanto, incluso aquí se me olvidó colocar en los conocimientos previos, debo también manejarme con sistemas de ecuaciones. Entonces, resuelvo este sistema de ecuaciones, que lo voy a colocar acá, sería 2m más n es igual a 4, y el otro sería 5m más n es igual a justamente 3. Ya, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer, ocupar el método de reducción nuevamente, vamos a restar, ¿sí? Y vamos a restar de abajo para arriba, entonces me queda, elimino los n menos n0, y 5m menos 2m me queda 3m. ¿Sí o no? Maravilloso. 3 menos 4, menos 1. Y acá tenemos que m va a ser justamente menos 1/3 porque divido por 3 y me queda menos 1/3. O sea que el coeficiente, en este caso la pendiente es negativa, entonces estamos en presencia de una función decreciente, ¿cierto? Una recta decreciente. La pendiente es negativa. Sabiendo la pendiente,
ya sabiendo la pendiente, que ahora voy a hacer una separación, sabiendo la pendiente tengo que encontrar ahora el coeficiente de posición. Entonces yo digo, si m es igual a menos un tercio, ¿esto qué implica? Yo voy a reemplazar, por ejemplo, si m es igual a menos un tercio, voy a reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones. Ya, voy a reemplazar en la primera, ¿sí? Entonces tengo, me queda 2 por menos un tercio, ¿cierto? Más n es igual a 4. Tenemos acá que esto, si nosotros lo multiplicamos todo por 3 para sacar los denominadores, me queda que esto va a ser menos 2, ¿cierto? Más 3n es igual a 12. Y acá me queda que 3n es igual a 14. Y si divido por 3 esto, me va a quedar que el coeficiente de posición es justamente 14 tercios. Fíjense los valores que me están dando. Algunos deberían decir, oh, qué valores más asquerosos, pero puede ser. Por lo tanto, después de esto, yo lo que hago es, acá coloco, por lo tanto, la función f de x va a ser igual a mx más n. O sea, m, que es menos un tercio, sería menos x tercios, ¿cierto? Y luego más 14 tercios, ¿sí o no? Y en cambio la función f a la menos 1 de x va a ser igual. Y aquí hay que hacer un cálculo. Voy a reemplazar en esta parte, estimados chimbawambis. Entonces acá reemplazo el n como 14 tercios y acá el m como menos un tercio. Entonces es un poquito más difícil. Tenemos x menos n. N es 14 tercios, lo colocamos y acá abajo me da menos un tercio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es justamente el menos un tercio, dividirlo en el x y dividirlo acá en el menos 14 tercios, ya, porque puedo hacer eso. Entonces me queda de la siguiente forma, la función f a la menos 1 de x va a ser igual, acá en este caso, x dividido en menos un tercio sería menos 3x, y luego menos 14 tercios dividido en menos un tercio me da positivo y me da 14. Ya ustedes lo pueden hacer de forma mucho más detallada eso. Entonces tenemos dos cosas acá. Tenemos la función, ¿cierto?, que es la f de x, y tenemos su inversa. Y ahora podemos sacar todo el cálculo que me están pidiendo justamente en esta parte que está acá. ¿Ya? Ahora tenemos f a la menos 1 de 4. Entonces tendríamos f a la menos 1 de 4 sería, yo reemplazo por 4 acá y me queda menos 3 por 4, menos 12, y menos 12 más 14 es 2. Luego sería f de 5, que sería f de 5, me voy para arriba, ¿cierto? Me queda menos 5 tercios, más lo que son 14 tercios, y esto me da 9 tercios, y esto me da justamente 3. Y acá les voy a enseñar un truquito, que es una propiedad de la composición de funciones, que me dice que siempre cuando yo compongo f a la menos 1 compuesta con f, por ejemplo, de un valor x cualquiera, siempre eso me da x, ¿ya? Es decir, f a la menos 1 de f de x es igual a x. Por lo tanto, en este caso, esto que está acá va a resultar, como el x es 4, lo que está entre paréntesis, el resultado es 4. Por lo tanto, sumando, porque me está preguntando por la suma de f a la menos 1 de 4 más f de 5 más f a la menos 1 de f de 4, sumo esos valores, que serían 2 más 3, que son 5, y le sumo 4, me da 9, que es justamente la respuesta correcta. En este caso es la C de cuarentena, es la C de Cristo, es la C de cuidémonos todos en estas cuarentenas. Así que eso ha sido este video, ojalá que les haya gustado la explicación. Si se fijan, están explicadas paso por paso para que entienda hasta el más exacto. Así que un abrazo gigante, suscríbanse a mi canal y un abrazo muy grande, que estén muy bien. Chao, chao.